Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy quiero hablar un poquito de algo personal. Quería explicar por qué dejé de grabar videos casi por 3 meses. Bueno, exactamente 2 meses y medio. Y realmente lo hago con la intención de que sirva para todas las personas que me están escuchando, de que mis situaciones personales les puedan servir. Y para yo explicarme muchísimo mejor, sí me gustaría primero que entendiéramos una palabra de forma diferente. Y me refiero a la palabra crisis, una palabra que normalmente escuchamos e incluso usamos diariamente, pero no sabemos exactamente lo que significa, o al menos yo no lo sabía. Y para explicarles el significado de la palabra crisis, lo voy a leer textualmente de la página. Y etimológicamente, la palabra crisis viene de la palabra griega crisis, se escribe con K, y esta del verbo krienin, no sé cómo se pronuncia, igual se los coloco, que significa separar o decidir. Crisis es algo que se rompe y por qué se rompe hay que analizarlo. De allí el término crítica, que significa análisis o estudio de algo para emitir un juicio, y de allí también la palabra criterio, que es razonamiento adecuado. La crisis nos obliga a pensar, por tanto produce análisis y reflexión. La crisis o posible separación o ruptura es un punto crucial y decisivo. En medicina es utilizado para referirse a un cambio brusco o profundo. Aparte de saber el significado de lo que es crisis, también hay diferentes tipos de esta, ¿no? Hay crisis económica, hay crisis social, hay crisis amorosa, hay crisis personal, hay crisis existencial, hay muchos tipos de crisis. Y también hay algo que yo quisiera agregar o explicar, es que existen también diferentes niveles de crisis. Y el mejor ejemplo que tengo para que me entienda o para explicarme mejor es el siguiente. Imaginen que una persona tiene una crisis económica, tiene una situación que tiene que analizar que ya no es la misma que antes, y para resolver su crisis económica esta persona decide que tiene que trabajar 1 hora más adicional por día. Es decir, en vez de hacer 8 horas laborales, ahora tiene que trabajar 9 para solventar su situación. Y en otra parte del mundo hay una persona que tiene la misma crisis económica, pero esta persona, para resolver su situación, decide que necesita también trabajar horas adicionales, pero esta persona necesita 4 horas adicionales para resolver su crisis. Es decir, en vez de trabajar 8, necesita trabajar 12. Ahora mi pregunta es, ¿realmente ustedes creen que la persona que ahora solo tiene que trabajar 9 horas, comparado con la persona que tiene que trabajar 12 horas, tiene una crisis económica? Y mi respuesta es sí, solo que son diferentes niveles, y por eso es el ejemplo para que me entienda. Los dos tienen una situación crucial donde tienen que resolver algo, donde analizaron la situación y ambos decidieron que para solventar su crisis económica necesitaban trabajar horas adicionales. Solo que esta persona tiene un diferente nivel de crisis económica y esta persona pues tiene una crisis donde en vez de 1 hora adicional tiene que trabajar 4. ¿Y por qué explico esto? Porque estamos tan acostumbrados a lo extremo que cuando vemos una crisis, tanto en nosotros o en otra persona, pero en una forma un poquito más pequeña o en un nivel diferente, no lo identificamos. Y esto lo hablo por experiencia personal. ¿Cuántas veces nosotros mismos no le hemos dicho a un amigo, a otra persona, por la que esta persona esté pasando una situación donde se siente incómodo por su trabajo o por no importa el motivo, y le decimos, pero ¿de qué te quejas? Si tienes trabajo, si tienes casa, si tienes carro, si vives bien, si tienes buena vida, te estás quejando. Y no es que la persona se está quejando. Esta persona tiene una crisis, pero tiene una crisis de un nivel diferente. O el hecho de que no es un extremo, no lo identificamos. Otro ejemplo, imagínense que alguien cayó en depresión, pero esta persona cayó en depresión tan intenso que pues la tuvieron que llevar a un hospital, la internaron,
le suministraron depresivos, medicamentos, necesita ir a muchas terapias para poder salir de la crisis, de la depresión. Y otra persona también cayó en depresión, pero esta persona solamente llora mucho, lleva su vida normal, va al trabajo, cumple con todas sus actividades, incluso puede que nadie se entere de que tiene una depresión, pero llora mucho. Entonces, esta persona que llora no tiene una depresión. Claro que tiene una depresión, solo que en un nivel diferente a esta persona que necesita antidepresivos, que tuvo que ir al hospital, que necesita un montón de terapias. Es igual, por ejemplo, que la palabra violencia. Identificamos violencia cuando vemos que una persona golpea a otra al punto de que la persona o sangra o tienen que llevarlo al hospital y decimos, uy, violencia. Pero si vemos que un adulto agarra a un niño por el cabello y lo jamaquea por el brazo o le grita, como no es el extremo, decimos que no es violencia. También es violencia. Solo que estamos tan acostumbrados a los extremos que no identificamos los diferentes niveles de violencia. Pero sigue siendo igual. Son crisis en diferentes niveles. ¿Y a qué voy con todo esto? ¿Y por qué expliqué la palabra crisis? ¿Y por qué expliqué los niveles, etcétera? Es porque yo estaba pasando por una crisis existencial, vocacional, personal. Ese era el motivo por el que paré de hacer videos por 2 meses, 2 meses y medio. E incluso también porque necesitaba un stop de las redes sociales y de tanta información. Ahora vivimos en la era de la información a un punto, y esto lo hablaré en otro video, donde hay que parar, porque hay que discernir muy bien a quién seguimos, a quién escuchamos, y al final también de tanta información seguimos estando mentales. Y llevamos siglos, muchísimos, de ser mentales, y más bien queremos bajar acá al corazón y actuar por nuestra intuición y entender qué nos dice el cuerpo e ir accionando de esa forma. Entonces a veces escuchar tanta información también te aturdes de tanta información. Entonces fueron 2 motivos por los que tuve que detenerme, porque estaba en un piloto automático. O sea, digamos que no estaba tan en piloto automático, pero necesitaba detenerme porque no tenía muy claros los por qué. A veces puedes saber a dónde quieres llevar, pero dudas de si ese es el sitio o si a eso quieres llegar. Eso era parte como de mi crisis vocacional. Digo vocacional porque va muy ligado a lo que me dedico y a lo laboral. Es a dónde quiero llegar, cómo me siento más plena, cómo me siento satisfecha. En algún video les comenté que en ese aspecto sentía una insatisfacción muy grande, que trabajo en ello. Entonces, bueno, necesitaba mi stop. Y para muchos dirán, oye, esta niña sí se queja, o sea, tiene vida, tiene salud, está joven, ¿de qué se queja? Pero agradezco tener este tipo de crisis porque sé que hay personas que tienen crisis porque no tienen dónde vivir, un techo y una cama donde dormir. Hay personas que no tienen alimento o sencillamente no sabes si el mes que viene vas a poder pagar el alquiler. Y esas son crisis muy intensas porque si no puedes cubrir tus necesidades básicas, pues no va a caber nada más en tu cerebro. O sea, ¿qué más vas a pensar si el siguiente día no sabes si tienes comida o techo? No es porque no haya pasado por esta, también las paso. También tengo otras crisis, tengo también situaciones económicas, pero la que más a mí me afecta es mi crisis vocacional. Y agradezco muchísimo que tengo donde vivir, que tengo empleo, que tengo cómo cubrir mis necesidades básicas, pero también fue porque tomé decisiones en su momento para dejar de sufrir de ese tipo de cosas, dejar de experimentar ese tipo de crisis. Nosotros también podemos decidir a través de nuestras acciones qué tipo de crisis o qué tipo de problemas, no le voy a decir crisis, qué tipo de problemas preferimos tener, porque siempre van a haber problemas, pero tú decides si vas a tener problemas pequeños o si vas a tener otro tipo de problemas. Así que yo agradezco que dentro de todas mis crisis sean vocacionales, porque son las que me permiten ver muy hacia adentro y no digamos qué necesidades básicas.
¿Por qué les explico todo esto? ¿Cuál fue la diferencia? No es la primera vez que me pasa. Me ha pasado durante toda mi vida. Desde que comencé a trabajar, siempre me ha pasado. No me había dado cuenta. O sea, sí había un patrón que había identificado, pero no le había metido la lupa. Me ha pasado toda la vida, pero de un tiempo para acá, pues era como, o es como más a menudo, más habitual, más seguido, vamos a decir así. Y en pocas palabras, mucho como una insatisfacción personal a través de lo que hago. ¿Cuál fue la diferencia entre esta situación por la que tuve que detenerme y las otras? ¿Y qué es lo que quiero compartir porque probablemente les sirva? Es que, bueno, hay dos cosas. La primera es que comencé a hacer un entrenamiento en mi trabajo laboral para aprender a hacer apoyo a personas que sufren crisis de adicciones. No necesariamente tienen que ser drogas o alcohol, hay muchísimos tipos de adicciones. Y también para personas que entran en situaciones de crisis o complicadas, familias cuando tienen quizás un niño con discapacidad o hay un accidente y su estado de salud no es el mismo. Entonces estuve haciendo un entrenamiento y la primera fase o lo primero que aprendí fue a identificar cómo es una crisis. Y lo que me di cuenta, que esto no solo lo sufren personas que tengan a un familiar que tenga una discapacidad o un problema de salud grave o una persona con adicciones, esto es algo que nos pasa a todos los seres que vivimos aquí en la Tierra, sobre todo aquí en la Tierra, que es una dimensión completamente densa. Siempre vamos a tener crisis, solo que dos cosas, o si no es muy extrema, no la identificamos, y dos, no lo manejamos. Entonces no sabemos identificar antes de que te suceda una crisis, durante o después. Entonces con este entrenamiento yo aprendí lo siguiente. 1. Se va a detonar una crisis por alguna incomodidad que tú tengas o por una situación que incluso no la causaste tú, pero se detona, se genera. ¿Qué pasa cuando esto se detona o se genera? Comienzan a haber una cantidad de expresiones a nivel corporal y mental. Alejandra, ¿cómo se reduce esto? ¿Cómo se explica esto de forma práctica? Por ejemplo, en mi caso, me di cuenta que cuando me venía una crisis existencial vocacional, pues detonada por cualquier cosa, incluso para las mujeres, puede ser sencillamente por la sensibilidad que tenemos cuando nos viene la menstruación, pues todo me molesta, todo me fastidia, comienzo a ver el lado no tan bueno o negativo de todo lo que hago, de las cosas que no me gusta, me enfoco tanto en lo que no quiero que se me olvida lo que quiero, dejo de ver las cosas buenas de lo que tengo, y siempre quiero, y lo comenté en otro video, eso también va muy influenciado por Lobata, siempre me quiero ir a la mitad del mundo, siempre me quiero ir a Hawái, siempre quiero o cambiarme o mudarme o cambiar de empleo, creyendo que el cambio externo va a generar el cambio interno, que no es así. Yo puedo cambiar 1000 veces de entorno, pero hasta que el cambio no sea interno, la situación va a ser exactamente la misma. Pero eso es lo que a Alejandra le sucede cuando tiene una crisis aquí en su cabeza. Entonces, obviamente, esto me genera emociones de insatisfacción, de no tengo ganas de hacer nada, que normalmente no soy así, siempre quiero hacer varias cosas. Entonces, quiero llegar y no hacer nada y postergar todo, procrastinar todo. Entonces, aprendí a través de este entrenamiento a identificar que eso era una crisis. Es un ciclón de emociones y pensamientos en círculo, en rueda, uno detrás de otro, y estás en el medio. ¿Qué fue lo importante que pude identificar esta vez? Y dije, pero es que esto es una crisis y siempre me ha pasado, pero la diferencia es que antes, o yo diría que por muchísimos años, al menos en el aspecto un poquito laboral, tomaba decisiones en medio del huracán. O sea, yo estoy en el ciclón, donde siento insatisfacción, donde tengo un montón de emociones que no me gustan, donde no quiero hacer nada. Y en ese momento tomo decisiones importantes, como, o sea, cambiarte de empleo, las decisiones que tengas que tomar.
Cuando tengo esa mezcla de emociones y sentimientos y el ciclón, esto es lo que nos trae a situaciones repetitivas, porque no nos permitimos calmarnos, no nos permitimos dejar que la situación pase, sino que tomamos decisiones o acciones en ese momento, al menos que seas el presidente de la nación o tengas un cargo importante donde tienes que tomar decisiones en un momento de emergencia, y estoy segura que tienes un equipo de consejeros. Al menos que esa sea tu situación, es diferente, pero si no es la tuya, y ese es el público al que me dirijo, se nos puede pasar toda una vida tomando decisiones en base solo a crisis que tenemos y que pasan acá y que a veces afectan a la familia, a veces no, dependiendo de la persona, pero vamos viviendo en un automático que no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque entonces decidimos cuando estamos o muy felices, o muy tristes, o muy amargados, o con muchísima rabia, o con muchísima ira, o con un montón de pensamientos de insatisfacción. Ese coctelito combinadito, completo, yo no creo que nos traiga buenas decisiones. Y es allí cuando les doy un ejemplo. A veces tomamos acciones o hacemos y movemos y cambiamos para obtener algo que al final a lo mejor era solo por capricho. Pero tu mente, que es bastante inteligente, te hizo creer que sí lo necesitabas. Y al final te diste cuenta que era solo un capricho, al punto de que a lo mejor ni siquiera lo comentas, porque a lo mejor te llevaste a gente por medio, a lo mejor heriste personas, o a lo mejor no. Y no pasó nada malo, pero dijiste, y de verdad hice todo esto por capricho. O en mi caso es mucho autosaboteo, entonces me digo, no, yo no quiero esto no es para mí, esto no es lo que yo quiero. Y me hago creer y me explico de la A hasta la Z y te doy todas las justificaciones que tú me dices tienes razón, pero en el fondo, con mi lupa interna, que esto nada más lo sé yo, eso no lo va a saber nadie, lo vas a saber solo tú, dice, niña, pero esto es autosaboteo. Autosaboteo, por ejemplo, el éxito, al miedo a tener éxito, al miedo a tener otro tipo de responsabilidades o al miedo a tener otro tipo de problemas. Entonces, cuando aprendí esto, dije, wow, pero es que yo lo que vengo es tomando decisiones en base a pura crisis, o en los momentos en el que estaba metida en el ciclón, o en el momento donde tengo todos esos pensamientos terribles, y es donde te das cuenta, una señal es que puedes pasar todo un día haciendo un esquema de una solución y al día siguiente ya no quieres esa solución. ¿Por qué? Porque lo hiciste en un momento donde estás muy alterado. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Hay un plan de acción, ¿no? Con el entrenamiento aprendí que hay un plan de acción que identificas antes de que te venga. Uy, ya aquí me viene algo, porque imagínense muchas piezas de dominó en fila y cuando tumbo una, todas las demás caen. Porque entonces puedo tener una insatisfacción vocacional, pero entonces eso en mi ciclón de pensamientos me va a dar insatisfacción en todos los aspectos. Y entonces todo me incomoda. Y entonces me incomoda el 100% a nivel laboral, en mi casa, con mis amigos, en todo social, todo. Pero porque se me ha detonado una crisis, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Aprender a identificar. No importa el por qué se detonó. Se te puede detonar porque escuchaste una canción que te recordó un momento de tu vida donde tenías cosas que ahora no tienes. Y se explotó la nostalgia, vamos a decirlo así. Y aquí viene toda la hilera cayendo porque comienzan otra vez todas las emociones. Identifico que por ahí viene. Sé que la estoy viviendo, que no tengo ganas de hacer nada, que estoy en modo queja, que estoy en modo víctima o que estoy en modo que todo me molesta. Me permito y digo, no tomes decisiones en este momento, hago un plan de acción, esto es antes, esto es después, ¿no? O ya cuando identificas y sabes cómo manejarlo, dices, bueno, cuando me da una crisis, sé que todo me molesta y no quiero hacer nada. ¿Cuál sería un plan de acción para eso? Bueno, voy a hacer ejercicio. Y voy a hacer ejercicio de los que descargo muchísimo. O sea, eso es lo que, por ejemplo, en mi caso yo hago. Hago ejercicio. Por supuesto no me dan ganas, no quiero hacer ejercicios, quiero entregarme a la víctima, quiero entregarme al drama, quedarme en mi cama y no hacer nada, pero digo, acciones. Aquí lo único que tiene que hacer es accionar, ni pregunte por qué. Después de 40 minutos de descarga de ejercicio, algo de mucha actividad, dependiendo de lo que tu cuerpo te pida, pues tienes otro tipo de energía.
hasta el momento en el que sabes que ya no tienes, que ya la crisis pasó. Porque ninguna crisis te va a durar de por vida. Ninguna tormenta dura de por vida. Nada es permanente. Nada nunca dura de por vida. Entonces, aprendes a cómo manejarte. En situaciones extremas, por ejemplo, cuando es como una situación familiar, hasta compartes con la familia. Oye, mira, cuando me pasa esto y caigo en una crisis y estoy en una depresión profunda, pues esto es lo que yo pido, que si me pueden colaborar, y ahí las personas irán practicando a ver si eso funciona. Y así como yo practico, bueno, mira, ¿cuánto me duró esta crisis? Déjame ver cómo te sientes, ahora qué sucede. Entonces, esta fue la diferencia. De verdad, yo no había hecho un entrenamiento de este tipo. Yo sí sabía que tenía una crisis, pero como dije al principio, ni siquiera sabía qué significaba. Solo lo decía porque pues estaba energéticamente desganada, aunque confieso que en mi caso tengo no sé si decir la habilidad, pero pues bueno, tengo la habilidad de que puedo mantenerlo conmigo sin necesidad de que las otras personas ni se van a enterar, al menos que yo lo diga. Esto no significa que no lo trate, yo hago mucho trabajo interno, solo que tengo la capacidad de decir, bueno, estas personas no tienen la culpa de lo que me está sucediendo. Entonces, prácticamente no salen afectadas, no tengo un círculo a que yo le afecte en base a mi crisis, ¿no? Entonces, pero sí la atiendo y sí me enfoco mucho en solucionarla. La diferencia fue que entendí que había por muchísimos años de mi vida tomado decisiones en base a una crisis, no sabía identificarla, no sabía realmente cómo era y mucho menos cómo abordarla. Y lo que sí les digo, se nos puede ir toda una vida. Toda una vida, la pasada, la que viene, las 5 simultáneas que vivimos. Ustedes saben que yo creo en que vivimos múltiples vidas y lo que no resuelves aquí, lo vas a resolver en otra. Si ahorita tienes 80 años y dices, ay, yo estoy muy viejo para esto, yo de verdad no voy a hacer esto, pues en otra vida te tocará hacerlo. Y podemos vivir toda nuestra vida accionando en base a emociones, accionando a base de crisis que tengamos, porque no las sabemos identificar, no las sabemos afrontar y no sabemos que hay que atenderlo. Entonces, mi experiencia, lo que comparto es para que para que les sirva a otras personas y también, por ejemplo, que me sirva a mí, otro ejemplo de cómo me sirve a mí esto es que ya digo, por ejemplo, si esta vez me tardé 2 meses o 2 meses y medio para volver a estar en mi centro, volver a mí, dejar que esto todo pasara y observar todas mis respuestas y mis porqués y lo que siento, quizás en una próxima oportunidad, como ya sé cómo identificarlo, qué actuar y lo que estoy viviendo, quizás no dure 2 meses y medio, quizás me dure 1 mes, porque no crean que no va a venir. O sea, por supuesto voy a tener otro tipo de crisis. La idea es que tú aprendas a cómo identificarlo y saber cómo tú reaccionas y qué cosas quieres cambiar y qué cosas no quieres o que puedes mantener porque te ayuda. Por ejemplo, ya yo no quiero que cada vez que me dé una crisis existencial dejar de hacer videos. No quiero, porque esto también va mucho basado en disciplina y en constancia. Entonces, en una próxima yo digo, ok, tienes una crisis existencial, esto te va a durar 1 mes, sigue haciendo tus videos porque ya sabes cómo afrontarlos, las herramientas que tienes ya las puedes aplicar y sabes que ni siquiera a veces tiene que ver con lo que estás. A veces puedo tener una insatisfacción y no tiene nada que ver con, por ejemplo, con los videos. Y entonces digo, ¿y por qué pararlos? ¿Y por qué dejar de atender o compartir información o experiencia con otras personas? Eso lo aprendí ahorita en esta última situación que me pasó. No crean que estaba llorando como una mujer por allí, como una loca. No. Eso son cosas que pasan nada más en mi cabecita. Son cosas, como les conté, que sé nada más yo, que cuando quiero escuchar otro punto de vista es que la comparto. Cuando quiero una opinión porque siento que voy en círculo, no consigo una solución, es cuando lo comparto. Pero al final, aunque yo pueda tener la mejor ayuda o el apoyo de otra persona, amigo, eso es usted con usted mismo.
Nadie sabe lo que pasa en esta cabeza, solamente yo. Porque yo soy la que veo y la que observo el tipo de pensamientos que tengo, las insatisfacciones que tengo, eso solamente lo sé yo. Entonces, para crear este plan de acción, también cuando uno tiene una crisis, necesitas de autoobservación. Más nada. Si hay algo que me interesa que se queden ustedes en este video es que lo único que tenemos que hacer es hacernos un experto de nosotros mismos, de autoobservarte en todos los aspectos de tu vida, en cómo reacciona, si aquí me estoy dejando llevar por la emoción, si aquí me estoy dejando llevar por la ira. No es que no las vas a vivir, tienes que vivirlas, tienes que experimentarlas, pero cómo reaccionas, tú puedes ver si lo quieres cambiar o no lo quieres cambiar. Yo, por supuesto, quiero cambiar. Y yo no quiero parar de estar haciendo videos porque me sienta mal o me sienta triste, porque siento insatisfacción conmigo misma a nivel vocacional. Yo no quiero eso. Entonces, como ya yo no quiero eso, voy a actuar y reaccionar de una forma diferente. Entonces, ya si a mí me vuelve a dar una crisis vocacional, ya mi parte con mis videos o con mi canal, que es un proyecto al que le tengo muchísimo cariño, que es como, no sé, es como volver al centro, volver a mí, no sale afectado. Porque decidí que no quiero que salga más afectado. Entonces tengo que tomar acciones para eso. Entonces, gracias igual por su paciencia. Espero que todo lo que les esté compartiendo acá les sirva. Y como enseñanzas y como conocimiento o experiencia que quiero compartir. Uno, todos tenemos crisis diferentes. Y a veces, sobre todo generaciones, otro tipo de generaciones, es como muy costumbre no aceptar que tienes una crisis, es muy normal no aceptar las emociones. Yo estoy bien, aquí no pasa nada, yo no tengo crisis, yo no sufro depresión, eso no existe en mi vida. Y todos tenemos nuestros problemas porque todos experimentamos las emociones. Si tú no las quieres demostrar, chévere, no pasa nada, pero al menos contigo mismo sé sincero. Y mira, sí, esto es una crisis. ¿Y qué viene detrás de esa crisis? Hay algo que te estás diciendo con lo que no estás cómodo. Espera que pase la crisis y obsérvate qué es lo que te hace sentir incómodo, qué es lo que quieres cambiar, qué es lo que sientes que tienes que accionar diferente. Porque el tema es que si seguimos accionando igual, siempre vamos a obtener lo mismo. Entonces yo me di cuenta y yo dije, pero si siempre has hecho esto, ¿para qué vas a hacer más de lo mismo? Necesitas hacer otras cosas diferentes. Aunque esas cosas diferentes, cuando incluyen poca certeza, nada seguro y más responsabilidad y una nueva rutina, pues obviamente quieres huir, porque el cerebro está acostumbrado o prefiere hacer las cosas conocidas a las cosas desconocidas. Es menos gasto de energía. Dos, pues obviamente siempre queremos aferrarnos o amarrarnos a lo seguro y no tener incertidumbre, porque la incertidumbre nos hace sentir incómodos, entonces prefiero o quiero evitar la inseguridad. Entonces, o la incomodidad. Entonces, es allí cuando dices, bueno, o enfrentas la inseguridad, la incertidumbre, la nueva rutina, o vas a seguir actuando igual como has actuado toda tu vida y vas a estar de crisis en crisis, porque hasta que no la resuelvas, no te va a dejar de pasar. Entonces, aceptar que sí tenemos crisis, no tiene que ser la más extrema, no tiene que ser la que caigamos en el hospital, tomar antidepresivos, los que lo tienen y lo pasan, si están recibiendo ayuda, perfecto, porque se permiten aceptar que necesiten ayuda. Eso es admirable, muy admirable, y es un paso súper importantísimo. Pero si tu crisis es diferente, es pequeña, darle la importancia. No tiene que ser que no tengas dónde vivir o que te estés muriendo, o sea, no tengas cómo comer, no tengas cómo pagar. No tiene que ser algo extremo. Son cosas que para ti, dependiendo de cada persona, son importantes. Entonces, identifícalo, acepta que tienes crisis, acepta, oye, sí, aquí me viene una crisis porque siempre cuando me pasa esto, siempre experimento lo mismo, experimento rabia, experimento depresión, lo que cada quien experimente, ¿ok? Aceptarlo, identificarlo, autoobservarnos y hacer un plan que nos funcione.
preguntar o pedir ayuda si necesitas ayuda de alguien. Y entender también que cada persona tiene su crisis, y esto también lo llevo muy personal. La primera persona que se beneficia de estos videos soy yo, porque a veces nos cuesta mucho, o a mí me cuesta mucho entender diferentes niveles, porque es que es como esto, o sea, no es que estoy arriba, no es que estoy abajo, solo estamos aquí. Yo estoy aquí, quizás otra persona está acá, entonces como yo no estoy acá, a veces me cuesta entender y digo, no entiendo cómo. Claro, no lo vas a entender, amiguita, porque cada quien tiene su crisis diferente. Entonces, mientras más haces o pones en la autoobservación, aplicas la autoobservación y te ves con una lupa, muy bien con tu lupa, créeme, menos vas a estar pendiente de los demás, menos vas a estar hablando de la vida de los demás. Quizás aprovechas más la vida del otro para tú autoayudarte, y allí es cuando entra la ley del espejo, donde nos podemos reflejar en el otro. Si hay momentos en los que comienzas a observar y a tener tus relaciones interpersonales, comienza a ser mucho de autoayuda, ¿ok? Por esta ley del espejo, pero dejas de estar en la vida del otro, dejas de estar criticando, dejas de estar emitiendo juicio. Lleva mucho trabajo, mucha dedicación, sí, por supuesto, pero cada día es menos. Entonces, bueno, en fin, como conclusión, obsérvate, analízate. Si tienes una crisis, identifícala. No importa si sea así chiquitica, no importa si es porque es algo que para las otras personas sería algo básico y sencillo, sí, pero si para ti es importante y decisivo, pues dale la atención que necesitas. Hazte un plan de acción para atravesar esa crisis y ve conociéndote más. Así en algún momento, si hoy te toma un mes estar en una crisis, después será 3 semanas, después será 2 semanas, a lo mejor después llegas que sea 3 días, porque ya sabes y te conoces tanto que sabes cómo tú mismo darte la mano para salir del pozo o para levantarte de eso en que caíste. Y gracias por su paciencia, igual por estar acá en el canal y seguir siendo parte de esta comunidad. Espero que esta información les sirva. Y bueno, cualquier cosa me comentan y nos vemos en un próximo video. Igual sigo haciendo mis videos para Pita y Cafa. Y Bata también. Pues, bye bye.